En la plataforma virtual, aquí, ustedes van a poder encontrar que ya para el primer parcial, en la parte donde dice trabajos y tareas para publicar, ya hay una tarea, que es prácticamente el primer trabajo de aplicación. Ingresan aquí y aquí van a ustedes a encontrar el archivo. ¿Listo? Ingresen por favor a la plataforma virtual y ahí van a poder ver el archivo. ¿Sí? Tienen que ir, ya saben, a nuestra página virtual, a una sección que se llama Trabajos y tareas para publicar en la plataforma virtual. Y ahí van a encontrar el primer trabajo de aplicación. E ingresando a ese espacio que es aquí, tareas y trabajos para publicar en la plataforma virtual, primer parcial, primer trabajo de aplicación. Hacemos clic ahí y aquí está el archivito. Hacemos clic en el archivo y ya podemos abrir, descargar, etcétera. ¿Listo? Así que ese va a ser el caminito. Así que si quieren tener este documento, entonces yo les pido que sigan ese caminito para poder descargar esto de aquí. Aquí, ¿sí? Aquí dice 2020, ya lo voy a arreglar. Tiene que decir 2021. Sigo viviendo en el pasado, qué barbaridad. Bien, el trabajo es individual o grupal, depende de ustedes. ¿Listo? Entonces el trabajo que van a realizar puede ser individual o grupal. Depende de ustedes. Y si va a ser grupal, 2 personas. ¿Por qué 2? Porque 2 es mejor que 1 para algunas personas. ¿Listo? Para otras personas, no, yo solito. Para las personas que quieren hacer el trabajo de manera individual, individual, por favor. Y si quieren hacer en grupo, 2 personas como máximo, no 3, no 4, 2. ¿Sí? Bien, ¿qué hay que hacer? El día de ayer ya les había comentado lo que hay que hacer. Tenemos que realizar dos casos de las pruebas de bondad de ajuste utilizando la técnica que estamos aprendiendo, que es la técnica Chicuadra. En cada una de las dos pruebas debemos debemos contrastar dos distribuciones, la uniforme y la normal. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Obviamente, por ejemplo, la primera prueba, por decir algo, con la variable de ayer, horas de sueño. ¿Listo? Esa es la variable. Primera variable, horas de sueño. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la prueba chi cuadrado para el caso uniforme, pero también para el caso normal. Ahora, el caso normal no hemos avanzado, y yo sé que no hemos avanzado, pero eso vamos a avanzar hoy. ¿Listo? Entonces, el caso uniforme y el caso normal. Entonces, la primera prueba. Perfecto, y esta es la primera prueba. Ahora, segunda prueba. Vamos a hacer una segunda prueba y por eso voy a cambiar de color. Segunda prueba. Bien, otra variable. Supongamos que ahora vamos a considerar otra variable. A ver, ¿qué variable puede ser? ¿Qué variable? ¿Qué variable? Ahora, una variable que sea de interés para el ingeniero comercial. A ver, ¿qué me puede interesar como ingeniero comercial? Una variable como ingeniero comercial que me interesa. Ajá. Por ejemplo, algo que a mí me podría interesar sería, y desde la perspectiva de lo que yo trabajo, ¿listo? Con entidades financieras. Por ejemplo, el número de veces que en el lapso de una semana, ¿sí? El número de veces que en el lapso de una semana utiliza cajero automático. El número de veces que en el lapso de una semana utiliza un cajero automático. ¿Listo? Y el número de veces, como máximo, ¿sí? Entonces aquí sería el uso máximo. A ver, ¿cómo es esta variable? Por ejemplo,
la anterior semana, ¿cuántas veces he usado el cajero? La anterior semana creo que he usado el cajero 3 veces. Y de todo el año, ¿cuál ha sido el número de veces que he usado un cajero? Pero hay la mayor cantidad de veces que he usado un cajero en una semana. Y creo que ha sido la semana relacionada con la cuestión de las inscripciones, porque he tenido que hacer varias cosas en el cajero automático, no en el cajero de no en el cajero normal. Entonces, creo que he usado en una semana 6 veces el cajero, ¿ya? Normalmente utilizo de 2 a 3 veces por semana, cuando uso. Porque existe alguna semana donde no uso nunca. Entonces, normalmente uso 2 a 3 veces, normalmente. Pero el número de veces que más he usado el cajero este año, por ejemplo, ha sido 6 veces. Entonces, el número de veces que en el lapso de una semana se utiliza un cajero automático. Esta es la variable, no es una pregunta. Una variable no es una pregunta, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Con toda la información que obtenga, voy a realizar pruebas para ver si esa información que yo voy a obtener sigue o no sigue la tendencia de una distribución uniforme o sigue o no sigue la tendencia de una distribución normal. Distribución uniforme, distribución normal. Entonces, esta parte hace referencia precisamente a esto, donde tenemos que hacer 2 pruebas de bondad de ajuste. Prueba 1 con una variable que se llama horas de sueño. Prueba 2 con otra variable que se llama número de veces que en el lapso de una semana utiliza un cajero automático. Esto de aquí es esta variable está relacionada con la frecuencia de uso de un servicio. ¿Listo? Entonces, la frecuencia de uso de un servicio es la variable con la que estamos trabajando. Y en cada una de las 2 pruebas voy a realizar el contraste de la variable. O sea, tenemos que tener 2 variables. Sí, y aquí dice 2 variables. Y cuantitativas tienen que ser. No tienen que ser cualitativas, porque si son cualitativas no vamos a poder trabajar. Sí o sí tienen que ser cuantitativas, tienen que ser números, ¿listo? Ahora esos números pueden o no tener decimales, eso no importa. Pero la cuestión es que las variables con las que vamos a trabajar tienen que ser numéricas. Así que horas de sueño sí es una variable numérica. Número de veces sí es una variable que genera datos numéricos. ¿Listo? Y en cada una de las variables, o para cada variable, vamos a realizar la distribución uniforme, que ya más o menos sabemos. O sea, no está mal, sabemos. Y también vamos a aplicar la distribución normal. Bueno, eso vamos a aprender ahora. Pero ojo, no solamente vamos a aprender ahora, sino vamos a practicar con mayor intensidad la clase del lunes de la siguiente semana y la clase del martes también. Así que vamos a tener harto para practicar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes tienen que elegir 2 variables y para esas 2 variables ustedes tienen la total libertad al momento de definir las variables mencionadas. Y mejor si esas variables forman parte del campo de acción del ingeniero comercial. O sea, esa es una gran ventaja, porque prácticamente casi todo lo relacionado desde la perspectiva del comercio, del consumidor, del análisis del consumidor, eh, se puede trabajar. Se puede hacer desde una perspectiva de la parte de la oferta, por ejemplo, pero tal vez sea un poco más complicado. Mejor hacer desde la perspectiva de un consumidor. También, por ejemplo, pueden utilizar variables relacionadas con otras materias. Sabemos, por ejemplo, que ustedes están viendo materias relacionadas con lo que es economía internacional. Entonces, en economía internacional, por ejemplo, pueden haber variables tales como lo que son importaciones, lo que son exportaciones. Entonces, tal vez también pueden tomar como referencia, ¿no? Lo que son las importaciones. También pueden tomar como referencia lo que son las exportaciones. También pueden tomar como referencia, si quieren, la balanza comercial. También pueden tomar como referencia el Producto Interno Bruto, por ejemplo.
¿Listo? El PBI, o como en nuestro país se maneja como PIB, como tal, etcétera. Sí pueden trabajar con un montón de cosas, sí pueden trabajar de variables, y pueden trabajar con variables macroeconómicas también, ¿listo? Y pueden trabajar con un país, por ejemplo, digamos Bolivia, o pueden trabajar con, si es que vamos a nivel ya de Bolivia, a nivel regional, a nivel departamental. Por ejemplo, las importaciones de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, las exportaciones de Santa Cruz, el PIB, por ejemplo, de Santa Cruz, el PIB de Cochabamba. ¿Listo? Entonces, se puede trabajar con todo lo que ustedes deseen. Se pueden utilizar otras variables, por ejemplo, relacionadas con lo que es la inflación, ¿no? Por ejemplo, la tasa de inflación de los últimos 10 años en La Paz, por ejemplo, porque hay datos solamente para La Paz, de Santa Cruz, la inflación de Santa Cruz de los últimos 10 años y la inflación de esa manera, ¿no? Anual. ¿Y por qué he dicho 10? Porque las variables que vamos a obtener como mínimo tienen que ser 10 datos por variable, por lo menos. Entonces, por ejemplo, para las horas de sueño tendría que tener 10 datos. Para el número de veces que se utiliza un cajero automático como máximo en una semana, yo tendría que tener 10 datos. ¿Listo? Por ejemplo, si vamos a trabajar con importaciones, exportaciones, balanza comercial, PIB, etcétera, 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 normalmente esta información se utiliza o se maneja de manera anual. Entonces tendríamos que tener información de 10 periodos. O si quieren, puede ser mensual también. Entonces, 10 meses. ¿Ya? Así que aquí hay algunas restricciones para las variables. Total libertad al momento de definir las variables, sí, pero infinitamente mejor si esas variables están asociadas al campo de acción del ingeniero comercial. Es decir, estas horas de sueño no me sirven, a no ser que sean horas de sueño de un ingeniero comercial, ¿sí? Para su mejor rendimiento. Ah, ya, entonces está bien, puede ser. Entonces ahí tenemos eso como elemento clave del trabajo. Y para cada variable, por lo menos una serie de 10 datos, ¿sí? Ahora, esas variables, si van a ser variables que ustedes van a definir y que no son variables macroeconómicas, entonces no hay que copiar los datos de Internet. A ver, voy a buscar en Internet unos datos, ¿sí? Para el número de veces que se usa un cajero. No, no copies, pues. Obtén tú tus propios datos y puedes hacerlo utilizando un formulario así de manera virtual, puedes hacerlo. ¿Listo? O en los libros que el docente nos ha dado, uy, hay un montón de datos. No, no usen eso, ¿sí? Obtengan sus propios datos. Pero uno dice, pero estas de importaciones, de exportaciones, los datos a la fuerza voy a tener que copiar de Internet, porque yo no voy a calcular, pues, los datos del PIB de Bolivia, ¿no? Claro, ahí tienen razón. Entonces, si las variables son de tipo macroeconómico, sí pueden copiar los datos de Internet. Sí se puede. No deben copiarse los datos de Internet. Y aquí voy a poner la salvedad, ¿sí? No deben copiarse los datos de Internet, salvo, ¿sí? Con la única excepción de variables macroeconómicas. De variables macroeconómicas o de comercio exterior o de economía internacional, ¿sí? Macroeconómicas, comercio exterior. ¿No? Entonces aquí hay una salvedad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es definir dos casos. Caso 1, que me va a permitir hacer una serie de pruebas, dos en realidad, para la distribución uniforme y normal. Caso 2, prueba 2, que me va a permitir realizar la aplicación de dos
técnicas de bondad de ajuste o 2 pruebas de bondad de ajuste. Una para la distribución uniforme y otra para la distribución normal. En total, ¿cuántas pruebas hay que hacer? 2. Pero para esas 2 pruebas, una con la distribución uniforme, otra con la distribución uniforme, otra con la distribución normal y otra con la distribución normal. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. 2 variables cuantitativas no necesitan más, no necesitan 6 variables cuantitativas. ¿Por qué? ¿Sí? Solo 2. Y 10 datos como mínimo, por lo menos, ¿sí? Para realizar el trabajo indicado. ¿Cómo pueden ustedes obtener información? La información obtener de fuente primaria y utilizar la opción formularios para que de sus contactos de internet en Facebook, en Instagram, en lo que ustedes quieran, de WhatsApp, lo que sea, ¿listo? Puedan obtener la información para las variables que ustedes quieran. O si quieren hacer un trabajo que tenga carácter macroeconómico o de comercio exterior, etcétera, ahí sí pueden utilizar datos de internet para poder obtener los valores de las variables con las que van a trabajar. Pero no se olviden, solamente son 2. Listo, eso es lo que tenemos que hacer. Espero que toda esa parte se haya entendido. Yo creo que sí, se ha recontraentendido. Bien, entonces vamos con lo siguiente. Ahora, ¿cómo hay que hacer el documento? El documento tiene que presentarse desarrollando los siguientes puntos de manera obligatoria. Es obligatoria, no es opcional. Número 1, tienen que decir con qué variables han trabajado. ¿Sí? Tienen que explicar esas variables. ¿Por qué han trabajado con esas variables? ¿Por qué les parece importante trabajar con esas variables? ¿Listo? 2, tienen que decir. Obviamente han obtenido las variables de muestras, ¿sí? Por ejemplo, tienen para una variable determinada, han obtenido información a través de Internet utilizando una de las redes sociales a las que ustedes están afiliados. Por ejemplo, Instagram, ¿listo? Entonces, ¿qué tienen que decir? ¿De dónde han obtenido los datos? Y tienen que definir la población de donde vienen sus datos. ¿Listo? Y tienen que decir ahí todos mis contactos o todos mis seguidores de la red social Instagram. ¿Sí? Esa sería la población. Pero obviamente no todos tus seguidores o todos tus contactos de Instagram van a responder. Necesitamos 10. Pero alguien dice, me han respondido 14, está bien, o sea, mínimo es 10, por lo menos es 10. Si es un poquito más, mejor. Bien, entonces tiene que identificar las poblaciones de donde han obtenido los datos para las variables. Y obviamente van a explicar cómo han obtenido los datos, cómo han obtenido los datos. Si han obtenido los datos de manera virtual, digan cómo, qué instrumentos, qué medios han usado. Y si pueden, coloquen algunas capturas de pantalla de ese su formulario. ¿Listo? Luego lo que hay que hacer a continuación es presentar los datos. ¿Sí? Después de haber explicado todo esto e incluso de la última parte a mostrar una captura de pantalla, tienen que ahora decir, estos son los datos, esta es la información que se ha obtenido. ¿Listo? No hacer todo de golpe, no, esto es secuencial. Tienen que ir realizando el paso 1, 2, 3 y 4, que es de identificación, obtención de información y presentación de la información. ¿Listo? Entonces, la 1, 2, 3 y 4 a mí me sirve para entender cuál es el contexto de la información que ustedes están obteniendo en función a las variables que han definido
y me van a explicar cómo se ha desarrollado todo ese proceso, así yo me voy a ubicar bien, ¿ya? Respecto de todo eso. Ahora sí, para las personas que quieran hacer las pruebas de bondad de ajuste, ahora sí empieza el realizar las pruebas de bondad de ajuste. Para la primera variable, ¿sí? Para la segunda variable, para la primera variable, la distribución uniforme, para la primera variable, la distribución normal, etc. Hay que seguir de manera secuencial los pasos que hemos desarrollado. ¿Listo? Y en todos los casos, el nivel de confianza mínimo debe ser de 0 a 90, que es lo que hemos hablado, ¿no? Y hay que interpretar debidamente los resultados que vamos a ir obteniendo. Ahora, si una misma variable sigue la tendencia de ambas distribuciones, deben identificar cuál de las dos distribuciones representa mejor la serie de datos. Eso les voy a explicar. ¿Listo? Hoy. Ahora les voy a explicar. Pero, ¿qué pasa si ninguna de las dos variables sigue ninguna de las dos distribuciones? Ustedes colocan eso. Ninguna de las dos distribuciones, ya sea la uniforme o la normal, representa la distribución de los datos, ¿sí? Representa la variable aleatoria. Pero, ¿qué pasaría si una de las dos, hay que decir, la distribución normal es la que representa la información? Pero ¿qué tal si las dos, tiene que decir, las dos distribuciones muestran la tendencia de la serie de datos, pero la mejor es esta. Pero eso yo les voy a explicar ahora, no se preocupen. Bien, las fechas, seguramente ya han visto la fecha. Es el día sábado 20 de marzo hasta las 23:00. El día sábado 20 de marzo hasta las 23:00. Eso estamos hablando de este sábado, el siguiente. Así que prácticamente estamos hablando de 11 días que se tiene para poder realizar esto. Obviamente es mejor hacer este trabajo con anticipación y no estar haciendo el mismo sábado a las 8 de la noche, ¿listo? Porque tal vez no terminen. O para más emoción, el día sábado a las 10 de la noche empezamos a hacer el trabajo, ¿ya? Yo sé que es emocionante, a muchos les gusta, ¿sí? Vivir al límite, pero es mejor no. ¿Por qué? Porque esta nota vale el 100% de la nota práctica del primer parcial y me imagino que nadie va a hacer ese trabajo nadie va a iniciar este trabajo con una fecha de inicio y conclusión tan corta, faltando una hora, ¿listo? Me imagino que nadie quiere poner en riesgo este 100% de la nota práctica del primer parcial. Por tanto, yo les recomiendo que ese trabajo vayan haciendo de manera paulatina, empezando, por ejemplo, hoy, ¿sí? Por lo menos pensar qué variables les puede llamar la atención y pensar cómo podrían obtener la información para esas variables. Si hacen eso el día de hoy, súper. ¿Listo? Y ya mañana pueden ver de qué población obtendrían los datos, porque, por ejemplo, una población puede ser mis compañeros de universidad, otra población puede ser todos mis familiares, todos mis parientes. Mi población puede ser todos mis contactos de mis redes sociales o de alguna red social. La población puede ser, por ejemplo, yo formo parte de por decir algo, de un club deportivo. Ya, entonces todos los integrantes del club deportivo, etcétera. Y así sucesivamente obtienen los datos y demás y ya van a estar listos. Lo más complicado de esto es obtener la información. Primero pensar qué variables serían interesantes para ustedes, pero que también le parezcan interesantes al docente. ¿Listo? Pero fundamentalmente a ustedes, ¿qué les parece interesante? Y si de alguna manera se relaciona o no se relaciona con nuestra carrera. Ustedes tienen la total libertad de hacer eso. Así que si piensan eso el día de hoy, estaría bien.
Y si ejecutan el proceso de obtención de datos entre mañana, hoy incluso también, a ver, hablaremos hoy, por ejemplo, mañana, miércoles, el jueves, hasta el viernes, el sábado, si obtienen toda la información. Lo único que les faltaría sería el aplicar las pruebas de bondad de ajuste. Ahora, tal vez alguno de ustedes diga, pero eso no sabemos bien. No se preocupen, para eso la entrega del trabajo es el sábado 20 de marzo. Preocúpense ustedes por sus variables, preocúpense ustedes por la información que puedan ir obteniendo en respecto de los datos. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver el caso de la distribución normal. Pero la siguiente semana vamos a practicar y el martes vamos a practicar más todavía. Y como ven, para el sábado ya van a tener toda la práctica suficiente como para poder cerrar esto de aquí. ¿Listo? Pero si es que alguien, por ejemplo, con la explicación de ayer ya le ha quedado bien claro y con la explicación de hoy ya le ha quedado bien claro, entonces sin ningún problema ya puede desarrollar esto en borrador. Y con la explicación del día lunes y con la práctica que hagamos el lunes y el martes, me imagino que ya va a estar mucho mejor. Y van a tener ya un nivel de dominio tal que ya terminar hasta el sábado 20 de marzo ya va a ser todo un hecho. Y como van a ser con tiempo, entonces no creo que nadie tenga problemas de entregar hasta las 23:00 de ese día. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hay que presentar? Hay que presentar en Word o en PDF, como ustedes quieran. ¿Listo? Ya sea en Word o en PDF, como prefieran. Y si el trabajo ha sido realizado en grupo, bueno, pues cualquiera de las dos personas puede subir el trabajo. La otra persona no es necesario que suba. ¿Listo? Bastará con una. Y obviamente yo me voy a dar cuenta por la carátula, porque todo trabajo tiene que presentarse con carátula, ¿no es cierto? Y en la carátula ahí claramente va a estar identificadas las dos personas. Entonces no es necesario que las dos personas suban el trabajo, basta con que una persona suba el trabajo, una de las dos personas. Pero si quieren las dos personas subir el trabajo, suban, no hay problema. No me voy a hacer lío de tener dos trabajos repetidos. O sea, no me voy a hacer lío. ¿Por qué me voy a hacer lío? ¿Ya? Y ustedes pueden añadir elementos extras a los que se ha pedido. Lo que se ha pedido es esto, ¿sí? Es obligatorio. El hecho de que falte alguno de estos puntos, en particular el 1, el 2, el 3, el 4, eso se penaliza con la pérdida de puntos. ¿Por qué? Porque esto es obligatorio, ¿sí? Por ejemplo, si no explican cómo han obtenido los datos, no voy a poder asignarles una nota de 10 por más que el punto 5 esté completo. Tal vez tenga un 9,5 o un 9,6 o un 9,7, depende de la gravedad de la falta. Pero por favor, esto es obligatorio, no es opcional. Lo que es 1, 2, 3, 4 y 5 es obligatorio. ¿Ya? Ahora, a ese contenido obligatorio se puede añadir algo extra. Sí, lo extra se llaman anexos. Y pueden añadir todo aquel contenido que ustedes consideren pertinente, adecuado. Pero obviamente esos anexos los van a presentar, los necesariamente tienen que presentar en ese archivo que tienen que entregar. O sea, tiene que formar parte del archivo. ¿Listo? Nada más. Eso es todo, como ustedes han podido ver. ¿Ya? Eso es todo. No hay nada más. Y para la siguiente clase les voy a mostrar algunos ejemplos ya terminados, ya desarrollados. Les puedo mostrar esta clase, pero mejor para la siguiente, porque ahora tenemos que avanzar. ¿Listo? Tenemos que avanzar. Bueno, entonces avanzaremos, por favor. Bien, para poder avanzar, lo que yo les voy a pedir es
que tengan a mano este otro archivito. ¿Cuál es el otro archivo? El otro archivo que tienen que tener a mano es este de aquí. A ver, ahí hay muchas cosas que están súper escondidas. Y mejor me voy al rol como estudiante. Ahora sí. Aquí como estudiante ustedes pueden ver exactamente lo que ustedes verían, ¿no? En ese punto 2, en lo que estamos haciendo. Generación de números aleatorios y variables aleatorias. Estamos en el caso de la distribución uniforme. Y estamos y viendo o vamos a desarrollar el caso de la distribución normal. De la distribución uniforme es esto que el día de ayer hemos hecho. Y como ustedes han descubierto, difícil no es. ¿Listo? No es difícil. Y ahora vamos a desarrollar el caso de la distribución normal. Y en el caso de la distribución normal, aquí está la parte práctica. Y como han visto, es similar a lo que tenemos que hacer, solamente que tiene algunos elementos extras que obviamente hacen diferente. ¿Ya? Entonces esto como referencia para ir viendo la parte práctica. Y el texto como tal es este de aquí, ¿no? Y ahí está todo lo que estamos viendo. Y a partir de la diapositiva, a ver, a partir de la diapositiva 10 es que empezamos a la parte de la distribución normal. Y me imagino que el estudiante Nibert está aquí, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está el estudiante Nibert, porque él me va a responder. Ahí estás, Nibert, qué bien. Me va a responder una preguntita que ayer le dije, pero me va a responder la pregunta llegado el momento. Pero no solamente Nibert, ¿no? Sino que cualquiera de ustedes también. Pero ayer le he dado tareita a Nibert para que esa parte se acuerde y responda después. Cuando te convoque Nibert, ¿listo? Vas a responder. Pero el resto también, por favor. ¿Listo? No solamente nuestro compañero Nibert. Bien, regresaremos a esto de aquí. Así que, como ustedes pueden ver, tenemos absolutamente toda la información necesaria para poder desarrollar todo esto que tenemos que desarrollar. Bien. A ver, un breve repaso de lo que el día de ayer hemos hecho. El día de ayer, y aquí está, por ejemplo, esto de aquí, que son las pruebas de bondad de ajuste para las horas de sueño. Mejor cambiaremos aquí el nombre de la variable, sí, horas de sueño. Suena más técnico, sí, horas de sueño diario. Pero como promedio, ¿sí? Porque algún día uno duerme un poquito más, otro día duerme un poquito menos. En promedio, ¿cuántas horas duermes? Entonces, esa es la variable. Y aquí tenemos 6 datos, fíjense, 6 hemos obtenido ayer. Yo les estoy pidiendo para este trabajo un total de 10, así que tendría que aumentar 4 más. ¿Listo? Y con eso aumentamos y todo no habría, y todo estaría bien desarrollado. Bien, a ver, ¿cómo hemos hecho? En primer lugar, y luego les voy a mostrar exactamente cómo vamos a usar esto, ¿sí? A ver, si ustedes se fijan, dice horas de sueño diarias y estaría el total de las horas de sueño entre 5.5 horas, 5 horas y media, hasta 10 horas. Ah, no, alguien duerme 5 horas, ¿sí? Entre 5 a 10 horas. ¿Listo? Entre 5 a 10 horas. Y entre 5 a 10 horas ocurre el resto de la información. Bien, tengo una serie de datos que le he dado el nombre de I y es una secuencia. Y esa secuencia está en el orden de obtención de la información. Alguien puede decir n es igual a 6. Sí, n es igual a 6, pero en ese caso no manejes n, mejor maneja k nomás. ¿Sí? Porque luego en el otro caso van a ver que esta k va a cambiar su sentido y no va a ser igual a n. Entonces mejor trabajar con k y decir que es una secuencia al momento de obtener la información. Bien, ¿qué hacemos? Obtenemos un total, ¿sí? Ese total ya se ha mencionado por qué es importante. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ese total vamos a distribuir.
en la secuencia 6 y vamos a distribuir de manera uniforme, Entonces, 42.6 dividimos entre 6 y a cada uno de los 6 de la serie de 6 datos, pues debería corresponderle, ¿qué debería corresponderle? Debería corresponder 7.08333, etcétera. ¿Listo? ¿Con cuántos decimales? Pueden trabajar ustedes con todos los decimales que quieran, pero si quieren redondear, depende de la variable. Por ejemplo, aquí la variable, el valor que tiene mayor cantidad de decimales es este, dice 5.5. Entonces, hay una regla de redondeo, no es una regla que es que sea obligatoria, pero es una regla empírica, ¿listo? ¿Cuál es la regla empírica? ¿Cuántos decimales tiene la información? ¿Cuál es el número máximo de decimales que tiene la información? Y uno dice, tiene un decimal. Bien, entonces redondear todo a 2 decimales. Es decir, esa regla que no está escrita, pero que se recomienda es del número de decimales máximo que tienes en los datos, aumentar un hito más. Y todo el procesamiento de datos podría redondearse a 2 decimales. ¿Listo? Pero si alguien dice, no me convence eso, está bien, no pasa nada, no importa esa situación, porque no es una regla escrita. Entonces, si quieres con 3, si quieres con 4. Quiero trabajar con todos, no hay problema. ¿Listo? No hay problema. Pero si de tus datos tienes algo con 2 decimales, el redondeo mínimo tendría que ser 3. O sea, un decimal más de que el que has obtenido en los datos. ¿Listo? Como mínimo. En este caso, yo digo, no, ese mínimo no me interesa. Entonces, con más decimales. Punto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos distribuido de manera similar, simétrica, de manera uniforme toda esa información. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sumar para verificar que no nos hemos pasado y tampoco nos falta alguna hora de sueño. ¿Y qué hacemos? Bien, lo único que hacemos es obtener esta diferencia, ¿no? La primera persona ha dicho que normalmente en promedio utiliza 9 horas de sueño. Se esperaba que según la distribución uniforme sea 7 horas, obviamente hay una diferencia. Y para obtener esa diferencia desarrollamos esta parte, ¿no? Esa parte, la parte que está en el corchete es la diferencia. Entonces, para cada caso hay una diferencia y como ustedes pueden ver es una diferencia bien sencillita, ¿no? Lo observado menos lo esperado al cuadrado y todo eso ponderado respecto de lo esperado. Y entonces aquí tenemos una diferencia como proporción. Pero no se olviden una diferencia cuadrática al final de cuentas. Bien, ¿y qué hacemos? Ya tenemos las diferencias parciales, caso por caso. Pero a nosotros lo que nos interesa es la diferencia total. Entonces sumamos. Y la suma es este resultado, tal como ustedes se acuerdan que el día de ayer hemos hecho. Como pueden ver, es sencillo esto, no es complicado. Y lo más moroso, lo más complejo, hemos realizado de esta manera. ¿Y qué es lo más complejo? Calcular este chi cuadrado. Y uno dice, pero ese chi cuadrado, ¿qué es? Es como si fuese la varianza, solamente que estamos expresando en la escala de la distribución de probabilidades con la que vamos a trabajar. Este resultado, este 2.85294 es la varianza, es varianza. ¿Listo? Ese resultado es varianza. Pero esta varianza está expresándose en la escala chi cuadrado. La escala chi cuadrado es una escala de varianzas. ¿Ya? Entonces, a este de aquí estoy de una buena vez asignándole la identificación que corresponde dentro de la distribución de probabilidad, pero es una varianza. Entonces, la varianza de las horas de sueño es esto. Bien, pero la varianza ponderada, ¿sí?
Ojo, la varianza ponderada, porque la varianza como tal, la varianza como tal, ¿sí? La varianza como tal eh, es otra cosa, ¿no? La varianza como tal de esta diferencia, ¿sí? Es 0.14, ¿listo? La varianza de la diferencia, pero esa es la varianza de la diferencia. Este de aquí es la varianza total, la suma, ¿sí? Este de aquí es la varianza de estos resultados. Este de aquí es la varianza total, la varianza suma. ¿Captan la idea? Por eso este resultado que estoy colocando aquí como varianza, pues no está cuadrando con esto. Porque este es un total, ¿sí? Es un total, 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 total. Bien, entonces, y si les queda alguna duda, nada más que vean la fórmula y ahí está un total de las diferencias que tenemos acá. Un total. Bien, ahora, ¿esa diferencia total es o no significativa? Bien, veo esto y digo, a ver, fíjense, sin necesidad de hacer un gráfico, ¿sí? Sin necesidad de hacer un gráfico. ¿Cuál es el valor crítico? Es 11.070 a este nivel de significancia con estos grados de libertad. Ahora, aquí tenemos algo bien importante, ¿sí? Fíjense, aquí trazo eso y por aquí coloco identifico un punto donde está el valor crítico, 11.071. ¿Listo? Y ahora yo digo, este valor de aquí, ¿dónde está? Este valor está, a ver, vamos a cambiar de color. ¿Este valor dónde está? Está a la izquierda o a la derecha del valor crítico. Está a la izquierda, está a la derecha. ¿Dónde está? Y uno dice, obviamente está a la izquierda del valor crítico, es menor. Ya, si está a la izquierda del valor crítico, entonces se estaría cumpliendo la hipótesis nula. Y a este otro lado es la hipótesis alternativa. Así también puede ser. ¿Listo? Así también pueden hacer esta prueba. Sin necesidad de estar haciendo la distribución chi cuadrado, así también se puede. Y uno dice, ¿y qué pasaría si es exactamente lo mismo? No se olviden que según la definición que hemos hecho, si es exactamente lo mismo o es menor, va a ser hipótesis nula. Solamente es hipótesis alternativa cuando sea mayor, mayor, mayor. Entonces, en la hipótesis nula corresponde el hecho de que la diferencia calculada, esa discrepancia total que existe entre los datos que se han obtenido y los datos que deberían ocurrir siempre y cuando esté distribuido de manera uniforme, es igual o menor al valor crítico, entonces por este lado. Y no se olviden, este valor crítico me dice a partir de qué punto las diferencias son significativas, pero a partir de ese punto para arriba, ¿listo? Bien, entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Ah, sí, las diferencias no son significativas. Las diferencias no son significativas. ¿Eso qué significa? Eso significa que a nivel global, estos resultados, que en total valen esto, respecto de estos resultados que misteriosamente valen lo mismo, no es misteriosamente, tiene que valer lo mismo. ¿Listo? Resulta que la diferencia uno por uno existe, o sea, no vamos a decir que no hay diferencia, ¿sí? O sea, hay diferencias. Fíjense, por ejemplo, este 10 respecto de este 7.03. Sin embargo, resulta que estas diferencias ponderadas generan una discrepancia total de 2.85. Esta diferencia de 2.85 total, global, de toda la serie, no es tan relevante como para decir que esto y esto son cosas diferentes. Hay diferencias, pero esas diferencias no son significativas. Y uno dice, ¿y cómo sabe? Es que con 5 grados de libertad y trabajando con 5% de nivel de significación, resulta que las diferencias son significativas a partir de 11.071, ¿no?
Entonces la diferencia de lo que es una diferencia grande o una diferencia pequeña es este punto. Ahora alguien puede decir, pero eso a mí me parece grande. Sí, pero parece grande ¿por qué? ¿Por el valor? ¿Por el valor parece grande? Es que tiene que este valor es grande por estos parámetros. ¿Ya? O sea, no es lo que te parece. ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, yo asigno el valor, por ejemplo, yo digo, ¿no? Necesito un ingeniero comercial y mensualmente le voy a pagar 5.000 bolivianos. Entonces alguien puede pensar eso y decir, 5.000 bolivianos, ingeniero comercial, muy poquito, ¿qué le pasa? Y alguien puede pensar, 5.000 bolivianos, está bien, 5.000, súper, bien, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que un determinado valor a una persona, ese valor le puede parecer pequeño, o le puede parecer muy grande en valor, o le puede parecer más o menos. Pero si esa forma de pensar de esa persona puede no coincidir con la forma de pensar de otra persona, donde lo que era pequeño para una persona, para la otra persona es regular. ¿Sí? Y lo que era alto para una persona, para otra persona ahora, para otra persona le puede parecer regular o bajo. Es que el problema son nuestras percepciones. Ese es el lío de nuestras percepciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que todos piensen igualito. ¿Y cómo se puede uniformar el hecho de que todos piensen igualito? Utilizando una distribución de probabilidad. Y al utilizar una distribución de probabilidad y estableciendo niveles de confianza y niveles de significación, encontramos un valor que justo coincide con ese nivel de confianza y con ese nivel de significación, a partir del cual las cosas ocurren muchas veces u ocurren pocas veces. La zona de la hipótesis nula es algo que ocurre muchas veces porque tiene una probabilidad del 95%, entonces es muy probable de que ocurra, por ejemplo, en este caso. Y la zona de la hipótesis alternativa no es muy probable, es 5%. ¿Ya? En este caso, ¿qué ha ocurrido? En este caso ha ocurrido algo que genera una diferencia, una discrepancia que es común de que ocurra. Porque esta diferencia, esta discrepancia está en la zona de la hipótesis nula y tiene un 95% de probabilidades de que ocurra. Por tanto, esta diferencia se esperaba que ocurra y no es muy grave. Por tanto, las horas de sueño siguen la tendencia de una distribución uniforme. Y si se fijan, para este parámetro de horas de sueño, que sigue una tendencia de una distribución uniforme, el valor mínimo es 5 y el valor máximo es 10. Según esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, voy a venir aquí y voy a utilizar este programa Minitab, que ojalá se hayan resuelto todos los problemas al respecto de este programa, los problemas que el día de ayer se había mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí yo digo simulación horas de sueño. ¿Listo? Simulación horas de sueño. A ver, las horas de sueño siguen la tendencia de una distribución uniforme. Sí, siguen. ¿Cuál es el valor mínimo? 5 horas. ¿Cuál es el valor máximo? 10 horas. Mínimo, máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo serían nuestras horas de sueño? Voy a ir aquí a gráfica. Y en gráfica, las horas de sueño más o menos son... A ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo a gráfica y en gráfica estoy yendo a la misma opción de ayer. ¿Listo? Y en esa misma opción de ayer, que es la gráfica de distribución de probabilidad, hago clic ahí y quiero ver nomás, quiero ver la distribución. No quiero hacer nada especial, solo quiero ver la distribución. Ver, solo ver. Ver la distribución uniforme. Ahí está la distribución uniforme. Entre 5 a 10. Cota inferior, 5 horas de sueño. Cota superior, 10 horas de sueño. ¿De dónde he sacado eso? No me estoy inventando, está saliendo de la información que he obtenido. Mínimo y máximo.
Hago clic en aceptar, espero un ratito y ya está. Esto voy a copiar, voy a llevar aquí. Hemos descubierto por esta prueba que hemos hecho, de que esta variable, la variable horas de sueño, puede representarse perfectamente de esta manera. Entre un mínimo y un máximo. Mínimo y máximo. Pero ahora alguien tal vez pueda decir, ¿y qué tal si obtenemos más datos? Y, por ejemplo, uno de esos datos es 12. Es que tienes que volver a repetir con toda la información que tengas. De tal manera de que con toda la información que tengas, pues puedas identificar un mínimo y un máximo. Por eso es recomendable trabajar con más datos, más información. Por eso también les estoy diciendo que hay que trabajar con 10 datos, pero mejor si trabajamos con mucho más. ¿Para qué? Para que de manera clara, con la mayor cantidad de información disponible, se pueda determinar de mejor manera los límites de esta distribución. ¿Listo? Pero si esto fuera correcto, si esto fuese lo que en la población está ocurriendo, entonces sería algo así. Y ahora, ¿esto para qué me sirve? ¿Sí? Número uno, yo ya sé que esta variable, según lo que he observado y según el análisis de diferencias que he hecho, puede representarse de esta manera. O sea, esta variable no ocurre al azar. Esta variable, según lo que he hecho, puede representarse utilizando la distribución uniforme. Ahora regreso aquí y simulación de horas de sueño. Vamos a hacer ahora la simulación de las horas de sueño de quiénes. Voy a venir a Calc. Voy a ir a datos aleatorios, porque vamos a generar datos aleatorios, pero no de cualquier forma, sino siguiendo la tendencia de una distribución uniforme. ¿Y por qué vamos a vamos a utilizar la distribución uniforme? Porque he demostrado que las horas de sueño están uniformemente distribuidos. Bien, ¿cuánta información vas a generar? Por ejemplo, 120 datos voy a generar. Y esos 120 los voy a colocar aquí en horas de sueño. Y lo mínimo, 5 horas. Lo máximo, 10 horas. Y le digo, haz 120 simulaciones, tomando como referencia esos valores. Y como pueden ver, el programa aquí ha hecho esas 120 simulaciones, ¿sí? Siguiendo la tendencia de una distribución uniforme. Ahora, ustedes tal vez digan, ¿y cómo ha hecho? Por ejemplo, el dato 120, el dato 120 ha salido 6.55124. Muchos decimales, ¿no? Podríamos haber puesto 6.6 horas. ¿Listo? Bien, pero ahora ustedes dirán, ¿y de dónde ha sacado ese 6.55124 horas de sueño? Es que eso vamos a poder hacer cuando terminemos este tema, ¿ya? Recién hemos empezado este tema. No se olviden, hemos juntado el tema 3 y el tema 4. Y recién estamos en la primera partecita de este tema. De este tema, ¿cuánto hemos avanzado? Para serles bien sincero, hemos debido avanzar un 7 a 10% de este tema, no más, hasta ahorita. Es decir, nos falta harto para completar este tema. Cuando terminemos este tema, ustedes van a saber de dónde ha salido el 6.55124. O van a saber de dónde ha salido el 7.06722. ¿Listo? Así que por favor, estamos en la primera partecita. En reconocer que, fíjense lo interesante que hemos hecho, que las variables, estamos en la parte de reconocer que las variables no ocurren libremente, como creíamos, sino que puede
puede compararse esas variables con distribuciones de probabilidad. En teoría existen 128 distribuciones de probabilidad, pero solamente vamos a trabajar con 2. Y a la primera nos ha salido que esta variable sigue la tendencia de una distribución uniforme, fíjense. Y teniendo ese conocimiento, sin ningún problema, hemos podido realizar 120 simulaciones. 120 simulaciones que deberían, en teoría, seguir esa tendencia. A ver, vamos a ver si en teoría, y vamos a hacer con la ayuda de un histograma, si esas 120 horas de sueño representan lo que queremos que representen. A ver, fíjense. Esta es de la simulación, de las 120, ¿ya? Esto es lo que hemos obtenido en la simulación. Esto es lo que en teoría debería ocurrir. Esto es lo que ha pasado con las 120. Y como ven, la simulación que hemos hecho está más o menos representando esto, ¿sí? Más o menos está representando esto. No es un rectángulo perfecto, ¿sí? Es que no tiene que ser. ¿Por qué no tiene que ser? Porque lo que estamos haciendo es algo empírico respecto de algo teórico. Ya, esto es lo que hemos obtenido. Esto es lo que debería ser. Esto es lo que hemos obtenido. Ahora, ¿cómo mejoramos lo que hemos obtenido? La respuesta es haciendo más simulaciones. Y si hacemos más simulaciones, en vez de 120, por ejemplo, lo que normalmente hago, ¿no? 12.000. A ver, con las 12.000, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a actualizar. Ahí está mejor, fíjense. ¿Sí? Pero estos extremos no están tan mejor. Los extremos no están tan bien. Pero esto de aquí ya no presenta esas oscilaciones tan grandes. Y esto de aquí se parece un poquitín más a esto. Exactamente lo mismo no es, pero tampoco está tan mal. ¿Listo? Si es que hiciéramos, por ejemplo, esto de aquí, este de aquí. A ver, las horas de sueño con la distribución. ¿Qué distribución? El problema es que aquí no está para este ejemplo la distribución uniforme, por eso lo usaría, ¿sí? Por ejemplo, la distribución normal. Ya, pero ojo, con la 120 parámetros y media, no, lo que salga de la información disponible, ¿no? Entonces, más o menos así sería. El problema es que no puedo comparar los mismos con la distribución uniforme porque no está como una de mis opciones para hacer este gráfico, ¿ya? Entonces no está como una de mis opciones para realizar el gráfico como tal. Pero sí compararía con una distribución normal, que es lo que vamos a hacer. Más o menos así sería. La curva bonita es lo que en teoría debería suceder. La otra es lo que ha pasado. Y ahí obviamente se pueden ver diferencias, ¿no? Difiere mucho. Y uno dice, a ojo, más o menos. Bien, es que la cuestión es que no tenemos que hacer ojo, tenemos que calcular. Y hay que calcular las diferencias. Pero regresando a lo que tenemos, fíjense, esta información de aquí, que es la información real, más o menos sigue esta tendencia. Más o menos, no es lo mismo, pero más o menos. Y esta tendencia teórica debería representarse así. Pero cuando hago las simulaciones no obtengo exactamente lo mismo. Es que no pasa nada. Es que la idea es que si quieres obtener exactamente lo mismo, pues la idea es hacer más simulaciones, ¿no? Entonces aquí, vengo por este lado y vengo por aquí y le digo, por ejemplo, un cerito más, 120.000, ya está, actualizo. Y como pueden ver, está mejor. Y de aquí, de la información que he generado, vengo aquí abajo, reduzco el zoom, esto un poquito más para arriba.
Y como pueden ver, tengo las 120.000 simulaciones que ya hemos hecho. Y por ejemplo, tomo estos 3 de aquí. ¿Listo? ¿Y qué pasaría si yo seleccionara a 3 personas? Y les preguntaría cuántas horas han dormido. ¿Listo? Entonces, tal vez alguien me diga, y para que no haya mucho lío, vamos a redondear eso a un decimal. ¿Listo? 5.4 horas, 8.4 horas y 7.9 horas. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo información que he generado vía simulación. Entonces, sin ningún problema, este 5.4, este 8.4, este 7.9, puedo aumentar aquí. Es decir, puedo generar nuevos datos vía simulación. Claro, se puede, hemos hecho. Pero ¿cuál es la idea? La idea es primero ver que los datos originales, qué tendencia en términos de distribución de probabilidad siguen. Siguen la distribución uniforme. Ah, ya, ¿puedo usar la distribución uniforme para generar nuevos datos? Sí se puede. Y ustedes han visto, hemos generado nuevos datos. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 de esos 120.000 datos que hemos generado. Y están bien estos, son valores que podrían ocurrir. Y están bien porque no los estamos haciendo aparecer así por así, no nos estamos inventando, ¿no? Sino que los estamos asociando con una distribución. Pero ahora yo quiero saber cómo se ha obtenido el 7.9. Todos sabemos que quieren saber eso, pero hay un largo camino todavía. ¿Ya? No se olviden, hemos hecho todo esto. Ni el 10% del tema hemos desarrollado. Bien, espero que se hayan dado cuenta de la importancia de esto. Ahora sí, vamos a la distribución normal, ¿sí? Porque una cosa es esto y otra cosa es la distribución normal. Y con esta explicación, con este repaso, espero que también se hayan dado cuenta de esto, ¿no? Y por qué utilizamos una distribución de probabilidad para evidenciar si esta diferencia es o no significativa. ¿Y por qué usamos la distribución chi cuadrado? ¿Y por qué el valor crítico? ¿De dónde sale? Ayer he explicado de dónde sale, lo que significa, ¿no? Ahora, este valor es una diferencia muy grande, es una discrepancia muy grande entre lo observado y lo esperado. ¿Es muy grande esta diferencia? La respuesta es veremos si es o no muy grande esta diferencia. Resulta que viendo la diferencia empieza a ser grande a partir del 11.071 para esto de aquí, en escala chi cuadrado. Bien, ¿esta diferencia es grande o no es grande? No, no había sido tan grande esa diferencia. Es una diferencia que existe y que es aceptable. Entonces, estas horas de sueño no ocurren al azar. Están distribuidas de manera uniforme. Y sabiendo eso, ¿de qué me sirve saber eso? Puedes hacer simulaciones. Y al hacer simulaciones de resultados es como si estuvieses haciendo un estudio poblacional, por ejemplo. Pero ojo, todo depende de la información primaria que tenga. Si esta información es sesgada, obviamente todas las simulaciones van a tener esa característica, ¿no? Así que la clave aquí es la información base. Si esta información base no sirve, lo que vamos a hacer está por demás, ¿ya? Así que la importancia es la información base. Bien, pero aquí solamente estamos practicando las pruebas, todavía no estamos haciendo otra cosa. Entonces, veremos cómo hay que hacer si queremos comparar con la otra distribución que hemos dicho, que es la distribución normal. ¿Cómo hay que hacer si queremos realizar la prueba de bondad de ajuste ahora utilizando la distribución normal como referencia? ¿Listo? A ver, ¿cómo hay que hacer?
Número 1, vas a calcular la media aritmética y la desviación estándar muestral, según el procedimiento ya conocido. Entonces hay que calcular la media aritmética y la desviación estándar muestral según el procedimiento ya conocido. Bien, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Listo? Así que regresando aquí, porque aquí ya tenemos, ven, ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos esa información, ¿no? Las ventas del día 1 hasta el día 30. Es lo mismo, el mismo caso que hemos desarrollado. Ya es la misma información, no es diferente, es exactamente lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? De esta variable que es con la que hemos trabajado, cuya información ya disponemos, pues calculamos la media aritmética y la desviación estándar, según el procedimiento ya conocido. Pero es la desviación estándar muestral. ¿Listo? Entonces, esto hemos calculado. Ahora, en este punto, si alguien me dice, ¿cómo se calcula? Yo les voy a decir, ups, ¿cómo el estudiante de octavo semestre no sabe cómo calcular la media aritmética y la desviación estándar muestral? ¿Qué ha aprendido en estadística 1? Porque eso se ve en estadística 1, ¿no? Le voy a mandar a segundo semestre para que vuelva a aprender, ¿no? Eso no hay que decir, ¿verdad? Porque eso está mal. Decir esas cosas está mal. Y que un estudiante de octavo semestre diga aquí esto cómo se hace, también está mal. Entonces, por favor, esto de aquí ustedes ya saben cómo hacer. Bien. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bien. De la variable, ya sabes. Lo primero que tienes que hacer es esto. Y ya sabes cómo hacer. Bien. Pero ahora, ¿qué hacemos? A continuación, lo que tenemos que realizar es dividir la distribución normal en 10 partes iguales en probabilidad. Voy a dividir la distribución normal en 10 partes. Y voy a usar los deciles para hacer eso. Los deciles. ¿Ya? Entonces, uno dice, pero deciles, ¿qué es? Eso es algo que es visto en segundo semestre, en estadística 1. ¿Ya? Segundo semestre, estadística 1. ¿Qué semestre estás? Octavo. Ah, ya, muy bien. Eso que has llevado en segundo semestre, eso que tal vez no te acuerdes, ¿sí? Pero que si repasando vas a acordarte, pues eso es lo que tienes que desarrollar aquí. Ya, así que hay que repasar lo de segundo semestre, ni siquiera tercero, segundo, ¿sí? Bien, entonces tienes que trabajar con los deciles. ¿Cuántos deciles son? Son 9 deciles. ¿Listo? Pero uno dice, pero hay que dividir en 10 partes. Es que los 9 deciles te van a permitir dividir todo en 10 partes. La primera parte, y normalmente se usa una numeración romana, ¿no? La primera parte va a ser esto. A ver, con color azul, ya, con color azul. Esta va a ser la primera parte, 1 romano, 2, 3, usando números romanos normalmente se hace esto. 4, a ver si me acuerdo mis números romanos, 5, 6, sí me acuerdo, estoy ahí exagerando, sí. 7, 8, 9, 10. Ahí están las 10 partes. Y cada parte tiene que ser igual en probabilidad. 10 partes iguales en probabilidad. Esas 10 partes del 1 al 10 romano, ¿sí? ¿Cuánto valen en probabilidad? Cada parte vale 10%. Pero para dividir esas 10 partes necesito de 9 deciles. Tengo que calcular el decil número 1, el decil número 2, el decil número 3, etc. Hasta el decil número 9. Entonces, tenemos que calcular los 9 deciles que van a dividir el conjunto de datos en 10 partes. La primera parte, ¿cuál es?
del dato mínimo hasta el primer decil. La segunda parte, tomando como referencia el segundo decil hasta el primer decil hasta el segundo y así sucesivamente. Y la última parte, es decir, la parte 10, ¿qué cosa es? Del decil 9 para arriba. ¿Y cuál es para arriba? ¿Dónde termina? El dato máximo. Entonces, el dato mínimo va a estar por aquí y el dato mínimo hasta el primer decil va a ser el 1 romano. Y de la última parte, de la décima parte del 10 romano, es desde el decil número 9 hasta el dato máximo. ¿Listo? Y la quinta parte, ¿a qué corresponde? Corresponde a todos los datos que están entre el decil 4 y el decil 5. Así que hay que desempolvar nuestro cuaderno de estadística 1 y ver cómo se calculan los deciles. ¿Listo? Sin embargo, en esta parte yo les doy una chanchulla. ¿Listo? El lugar que ocupa el decil. El lugar que ocupa el decil. El lugar. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a n minúscula, ¿no? Más 1. N más 1. Eso voy a dividir. ¿Entre qué? Entre 10. Y todo esto vamos a multiplicar. Perdón por mi paréntesis, me salió bien feo. Vamos a multiplicar por el decil que se quiera, ¿sí? Por el decil que se quiera. Es decir, si es el 1, esto voy a multiplicar por 1. Si es el decil 2, en vez de 1 voy a poner 2. Si es el 3, en vez de 2 voy a poner 3. Entonces aquí hay que colocar el decil que uno quiere. Y ahí vamos a tener el lugar del decil. Ahora una cosa es el lugar, ahora otra cosa es el valor del decil. Entonces el valor del decil va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a... Y aquí hay muchas cosas de por medio, ¿sí? El valor del decil va a ser esto de aquí va a tener resultados, ¿listo? Va a tener un resultado. Este de aquí va a cambiar. Esto de aquí es un valor del 1 al 9, ¿sí? Esto va a ser 1, o va a ser 2, o va a ser 3, o va a ser 4, o va a ser 5, o va a ser este 6, el 7, el 8 o el 9. Entonces, donde está este 1, en vez de ese 1 yo voy a poner cualquiera de estos valores, pero no la D, ¿no? Sino los valores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Y una vez hecho eso, aquí voy a obtener un resultado va a haber. Y ese resultado va a ser un valor, un número que de ese número tengo que separar o aislar la parte entera de la parte decimal. ¿Listo? Entonces, entero, coma, de la coma decimal o el punto decimal, lo que ustedes quieran, decimal. Entonces, aquí voy a tener un resultado. Ese resultado va a ser un número entero y un decimal. Ahora, el valor del decil, no del decir, del decil. ¿Listo? Entonces, el valor del decil, ¿a qué es igual? Entonces, el valor del decil, ¿qué decil? El que estás buscando. Si quieres el decil 1, el 1 tienes que poner aquí. Si quieres el 2 tienes que poner aquí. El valor del decil que estás buscando. El valor del decil que estás buscando va a ser x decil, ¿listo? Entonces, esa x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la x del entero. Ya, esta e del entero. Del número entero. xe más d sería xe más 1 mejor así, e más 1 menos xe. Así es lo que hay que hacer.
¿Listo? La parte de la diferencia vas a colocar ahí. El número del entero va a corresponder al dato y con eso vas a encontrar el valor del decil. Y este es el método de interpolación, porque hay otro método que es el método de redondeo. Les apuesto que ustedes han visto el método del redondeo. Yo estoy usando el método de interpolación. ¿Listo? Bien, la cuestión es que hay que acordarse cómo calcular los deciles. Yo les aconsejo el método de la interpolación, que es lo que he intentado explicar aquí. Bien, la cuestión es encontrar estos valores de estos deciles. ¿Y cuál es la ventaja de los deciles? Que dividen el conjunto de datos en 10 partes, trabajando solo con 9 deciles, y resulta que cada parte es la misma en probabilidad. Cada parte vale lo mismo, pesa lo mismo. Toditos tienen 10% de probabilidad de ocurrir. Toditos, toditos, toditos. Ni uno más, ni uno menos. Todos tienen 10% de probabilidad. Por eso se usan los deciles. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí ya tenemos. Para el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, 6, 7, 8, 9. Cada uno de los deciles va acumulando esto, ¿no? Y hasta el decil número 9 se acumula un 90% de la información. Yo no sé dónde está el 10%. Ah, es que el 10% restante está aquí. Hasta el decil número 9, hasta el número 9 se acumula el 90% de la información. Y el 10% restante obviamente es la última parte, entre el decil 9 y el dato máximo. ¿Listo? Eso para evitar malentendidos. Entonces, al decil 1 le corresponde el 10% de la información, etcétera. Y hasta el decil 9 se acumula el 90% de la información. ¿Listo? Se acumula el 90% de la información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Utilizando la tabla Z, vamos a ver estos resultados, qué valor Z tiene. Esto que hemos acumulado. Obvio, es hasta el 90%. Ahora uno dice, no entiendo, ¿por qué solamente hasta el 90%? ¿Ya? La cuestión es que, tranquilos, no se preocupen. Es hasta el 90% solo por la explicación que tenemos aquí. ¿Ya? Ese último 10% no lo tomamos en cuenta. Todavía no lo tomamos en cuenta. Luego lo vamos a tomar en cuenta. La idea, sin embargo, es saber que con la ayuda de esos deciles hemos acumulado este 90% de la información. Y el 10% de la información, no se preocupen, eso es hasta el dato máximo, ¿listo? No se van a preocupar. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es esta probabilidad acumulada, o sea, este acumulado, este 0,10, este 0,20 y demás, los transformamos como proporción, es lo mismo. Y ahora estos valores acumulados los buscamos en Z, en la tabla Z. Y aquí lo que voy a hacer es invocar a la tabla Z. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está mi tabla? No hay mi tabla. Entonces voy a venir aquí y aquí vamos a ver. Ahí está. Entonces, ¿qué valor estamos buscando? Para el primero, 0,10. Primero 0,10, 0,10, 0,10. ¿Dónde tengo que buscar? Obviamente tengo que buscar dentro de la tabla. ¿Sí? No en los márgenes. En los márgenes está el Z. O sea, yo quiero encontrar Z, pero voy a buscar dentro de la tabla. 0,10 tengo que buscar. Pero como ustedes saben, la tabla está con 4 decimales. Entonces, el que más se acerca, este de aquí es el que más se acerca. Este. Estoy buscando el valor 0,10. ¿Listo? Y este es el más cercano. No se olviden que delante de cada uno de estos puntitos hay un 0, ¿no? Entonces, esto sería 0,10, 0,3. Entonces, aquí ya se deben acordar de los viejos tiempos de estadística, ¿no?
Hay que buscar el valor 0,10 y el que más se acerca sería este. ¿Ya? ¿Y ese qué valor tiene? Menos 1,2, menos 1,2 y me falta el de arriba. Menos 1,28, menos 1,28, ¿sí? Entonces vengo aquí, no sé para qué me he ido a este otro lado. Aquí está. Como ustedes pueden apreciar, menos 1,28. Entonces este 0,10 en Z es menos 1,28. Este 0,10 en Z es menos 1,28. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente es 0,20. Ya, el 0,20 es la probabilidad acumulada. Ahora, ese 0,20 en Z, ¿cuánto vale? 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, ¿sí? Entonces, regresamos aquí, 0,20 ahora. Tengo que buscar 0,20. Ahora, por favor, aquellas personas que van a usar estas tablas saben que hay dos, uno para lo que es negativo y la otra para lo que es positivo. ¿Listo? Ahora, si es que ustedes están acostumbrados a utilizar una tabla zetas unilateral, es decir, con una sola tablita, no dos, como en este caso, entonces busquen como sus docentes les han explicado, ¿ya? Yo siempre he usado esta que es bilateral, que tiene la parte negativa y la parte positiva. ¿Listo? Y es bien facilito. Y es más bien súper recomendable que usen esto de aquí. Obviamente todos sabemos que la parte negativa va a terminar en cero. Y lo acumulado en cero es la mitad de toda la probabilidad, que es 0,50, ¿no? Es la mitad. Y la otra mitad va a estar pues en el lado positivo, ¿no? Y por eso aquí empieza acumulado, es acumulado. Y por eso me gusta usar esta tabla, porque justo coincide con lo que queremos hacer, con lo que queremos trabajar, ¿sí? Porque aquí van a estar todos los valores de probabilidad mayores al 50%. ¿Listo? Y como el acumulado es 90%, entonces el mayor, ¿no? 90% acumulado hasta el decil número 9. Entonces, el 90%, por ejemplo, a ver si lo buscamos y lo pillamos. 0,90 ya está por aquí, aquí está esto, está entre estos dos el 0,90. Y eso se deben acordar, ¿no? Tengo este y tengo este otro. El valor que estoy buscando, ¿vale? Es el 0,9000, está dos decimales más aumento. Ahora, este valor está más cerca de ¿cuál? ¿Está más cerca de esto o de esto? ¿Cuál elijo? ¿Elijo este o elijo este? Y uno dice, aquí se ha pasado, aquí le falta, ya. ¿Aquí cuánto falta para llegar a 0,90? Aquí falta 0,0003, eso me falta para llegar a 0,90, perfecto. ¿Y aquí qué ha pasado? Ahí nos hemos pasado. ¿En cuánto nos hemos pasado? En 0,0015, en eso nos hemos pasado. Bien, la pregunta es, ¿este 0,90 está más cerca de quién? Obviamente de este. ¿Listo? Y eso ya se sabe, porque esto se lleva en estadística 2, ¿no? Y se repasa más en análisis multivariado, por ejemplo. Entonces, este es el valor que está más cerquita, a 0,90. Ya, con ese me voy a quedar. ¿Cuánto vale ese valor? Había sido 1,20 y aquí arriba será 0,08. 1,28 va a ser a 0,90. Y voy aquí y precisamente aquí está. ¿Sí? 1,28 para 0,90. Pero si se dan cuenta, si hacen de la mitad hasta el decil que acumula el 0,50 cuyo z es 0, 0, 0, ¿sí? Van a ver que de la parte superior coincide con la parte inferior. ¿Listo? Solamente que con signo opuesto, porque no se olviden, la distribución normal es una distribución simétrica. Entonces es lo mismo. Así que basta con encontrar lo de arriba y luego lo de abajo es exactamente lo mismo. ¿Listo? En los extremos va a estar el 0,28, positivo, negativo.
En la parte inmediatamente alrededor del 0 va a estar 0.25 positivo y negativo, después 0.52, tanto en su versión positiva o negativa, 0.84 versión positiva o negativa. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Ya hemos ido encontrando estos valores. Entonces ya sabemos lo que equivale esto en Z. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es, tenemos Z. Ahora vamos a encontrar X. Y el X para cada decil, ¿ya? Y uno dice, ¿y cómo vamos a encontrar X? Siguiendo esto de aquí. Que si se acuerdan, y todos tenemos que acordarnos, es esto. A ver, ¿cómo encontraba Z? Z era X, o sea, el dato menos la media aritmética muestral menos sobre la desviación estándar muestral, ¿sí? Esos valores que hemos encontrado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dividimos. Así encontramos Z. Solamente que aquí Z hemos encontrado de la tabla. Este Z no hemos encontrado así. Este Z hemos encontrado de la tabla. ¿Ya? Así que este Z es de la tabla. De la tabla. ¿Por qué es de la tabla? Porque en la tabla están los valores esperados de Z. Así que este Z es de la tabla, tabla. La tabla Z. Bien, entonces, nosotros, ¿cómo vamos a calcular Z? Usando esta fórmula, no. Esta fórmula no van a usar, no van a usar, no van a usar. Van a encontrar de la tabla. Ya, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar X. Conociendo Z. Y obviamente esta forma de encontrar X conociendo el valor de Z sale de aquí, de esta expresión que ya conocíamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Este que está dividiendo pasa aquí a multiplicar. Este que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, X va a ser igual a Z S más X barra. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la fórmula para encontrar el valor de X. Y uno dice, ¿y qué estoy haciendo? No estoy entendiendo nada. Y la respuesta es, tranquilos, ¿sí? A ver, el primer decil, ¿cuánto vale? No sé, pues usted ha dicho que encontremos. Ah, hemos encontrado, pero de esta otra forma. El primer decil sabemos que encierra al 10% de la información inicial. Acumulando es un 10% de todos los porcentajes. Que en proporción para buscar en la tabla como probabilidad va a ser 0.10. Encontrando ese valor en la tabla es menos 1.28. Ya, pero ¿cuánto vale? Usa esta otra técnica para encontrar el valor. Pero usted hace rato ha dicho que se encuentra usando la regla del redondeo o la regla de la interpolación. Sí, pero aquí estamos usando la regla de la interpolación para el valor esperado. Entonces aquí es la regla de la interpolación, pero con valor esperado teórico, es decir, con Z. Entonces, ¿cuál es el punto de corte del primer decil? 44.9659. ¿Listo? Y el punto de corte del séptimo decil, ese que acumula hasta el 70% de la información. ¿Cuánto vale el decil número 7? Siguiendo esto, usando esto, vale 66.0608. Ahora uno dice, ¿y eso cómo hemos encontrado? La respuesta es, ¿tienes el Z o no tienes Z? Sí tenemos. ¿Cuánto vale el Z? Había sido 0.58. Entonces, lo único que tienes que poner es ese 0.58 aquí. Esa desviación estándar y la media aritmética que hemos dicho que tienes que calcular de los datos al principio, según el procedimiento ya conocido, pues reemplazas aquí. Y ya tienes el X para el decil número 7. Y vale 66.0608. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos? Resulta que lo que tenemos es
ya los valores para cada decil. Y lo que vamos a hacer ahora es encontrar la clase, eso que habíamos puesto i, ese i que va de 1 hasta k. Y ahora, ¿en cuántas partes se dividen con la ayuda de los famosos deciles? Se dividen en 10 partes, eso que estaba 1 romano, 2 romano, 3 romano, hasta 10 romano. Pero esa es la idea de los deciles, solamente que ahora eso que está en números romanos, yo lo voy a expresar como si fuesen clases. Y regresamos a algo, aterrizamos en algo que ustedes han visto en estadística 1, una tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias de estadística 1, donde tengo el límite inferior de clase y tengo el límite superior de clase. Y si se fijan, los deciles que hemos calculado son los límites superiores de clase. ¿Sí? De la primera clase, el límite superior es el decil 1, el decil 2, decil 3, decil 4. Y el límite inferior de clase es el valor del decil de la clase anterior. Ya, pero para la primera clase no hay un decil de una clase anterior. Es que para la primera clase es el dato mínimo. Y para la última clase no hay un decil superior. Claro, es que el decil número 9 es el límite inferior de esa clase, pero el dato máximo es 90. Entonces ahí ya tienes el límite superior. O sea, en otras palabras, lo que hemos hecho ha sido hacer esto que aquí les voy a mostrar. Pero, fíjense, los deciles, ¿cómo hemos encontrado? El valor del decil. El valor del decil es el punto donde se corta la distribución de probabilidad en el eje X. Pero nosotros estamos utilizando Z para poder realizar el corte. ¿Listo? Y aquí estoy mostrando esta distribución normal como Z. Fíjense, aquí dice normal, media, aritmética 0, desviación estándar 1. ¿Ya? Entonces esto está en Z. Entonces el primer decil debería estar por aquí. Y había sido menos 1.28. ¿Ya? Obviamente aquí está mal representado. ¿Listo? Por favor, no van a hacer caso a esta escala. Y así sucesivamente. Del decil 10, por ejemplo, su valor es 0. En Z. Pero ahora yo no quiero en Z, quiero en X. Bueno, pues entonces para transformar Z a X, vas a usar esto de aquí. ¿Y de dónde sale esto? Esto sale de lo que usábamos antes para transformar X en Z. Pero nosotros ya vamos a tener Z. Vamos a tener la desviación estándar, vamos a tener la media aritmética. Entonces, teniendo eso, vamos a hacer la transformación de Z a X ahora. Y haciendo la transformación de Z a X, lo que vamos a obtener es son valores, ¿listo? Valores que me va a permitir a mí realizar una tabla de frecuencia, una tabla de frecuencias, lo de estadística 1, ¿sí? Tema 2 de estadística 1, tabla de frecuencias. Entonces, mi tabla de frecuencias va a tener una columna que se llama clases. Vas a tener K clases. ¿Cuántas clases vas a tener? 10. ¿Por qué 10? Porque los deciles dividen el conjunto de datos en 10 partes. Entonces vas a tener 10 clases. Pero hace rato K era el número de datos. Por eso K no vas a trabajar nunca como si fuese el número de datos. Porque en la anterior distribución K era el número de datos. Pero yo les he dicho, no van a poner K como número de datos, ¿se acuerdan? Van a trabajar K como la secuencia de datos. Entonces aquí tu información en qué secuencia se va, ¿cuántos elementos de secuencia va a tomar en cuenta? 10. Por eso, por favor, no me van a confundir K con N. Tal vez eso se confunda en la distribución uniforme, pero aquí no. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una tabla de frecuencias. Clases, 10 clases vas a tener. Cada clase tiene un límite inferior, sí. El inferior para la primera clase va a ser el dato, el X mínimo. Y el límite superior de cada clase va a ser el X, que es el valor del decil 1.
Y así sucesivamente. ¿Listo? Para todos. Lo que era el límite superior de una clase para la otra va a ser el límite inferior. Lo que era el límite superior de una clase para la otra va a ser el límite inferior. Lo que era el límite superior de una clase para la otra es el inferior. Superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior. Y el último va a ser el dato máximo. Mínimo, máximo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a determinar la frecuencia observada para cada clase. ¿Y qué tenemos que hacer? Contar. De los datos lo que tenemos que hacer es contar. ¿Cuántos datos están entre el mínimo y el valor del decil número 1? Pero para contar vamos a tomar como referencia estas propiedades. Número 1. Todos los valores de X van a distribuirse entre un mínimo y un máximo. Listo. ¿Qué otra característica también? Vamos a tener sí o sí 10 clases. El valor máximo de clase es 10. 10 clases. Los intervalos de clase. Para la primera clase, límite inferior, el dato mínimo, límite superior, el dato del decil 10, el valor del decil 10, el valor del decil 10. Para la segunda hasta la novena, de la segunda a la novena, el límite inferior va a ser el decil de la clase anterior, Por ejemplo, para el decil 2, para la clase 2, el límite inferior es el de la clase 1, el anterior. Y el límite superior va a ser el decil de esa clase, que es el 2. Pero fíjense cómo se toman en cuenta los datos. Todos los datos hasta el decil 1, incluyéndolo cerrado, corchete, ¿listo? Forma parte de la clase del decil 1. Pero ese mismo valor, esto va a estar aquí. ¿Sí? O sea, va a ser el mismo, ¿no? Para el decil 2 va a ser el 1. Para el decil 2, el límite inferior va a ser el 1. Pero ese límite inferior del decil 2 es el límite superior del decil 1. Entonces, ¿dónde va a estar ese resultado? Siempre se va a quedar en la clase anterior, porque para eso el intervalo va a ser abierto. O sea, lo de una tabla de frecuencias, pues así hemos hecho, ¿verdad? Una tabla de frecuencias. Y en el último decil, bueno, o en la última clase, perdón, el límite superior es el noveno decil, pero si hay un valor que coincide con el noveno decil, ese se va a quedar en la clase 9. Y en la clase 10 empieza ahí como referencia porque es abierto. Y nos quedamos con el valor máximo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir contando cuántos de los datos que tenemos va a formar parte de este intervalo. Y si sumamos eso debería ser igualito a ¿qué cosa? Debería ser igualito al número de datos. Fíjense, aquí estoy trabajando con n de verdad. Y aquí eso no es n, eso es k. Así que van a tener cuidado, ¿sí? Por eso les dije, no van a asumir que k es n. Eso es fácil de asumir con la distribución uniforme. Aquí no. Aquí tienes que claramente diferenciar lo que es k de lo que es n. Y k es la secuencia de presentación de los datos. Bien, hasta ahí. ¿Qué hemos hecho hasta ahí? Hasta este punto lo que hemos hecho ha sido esto de aquí. ¿Sí se fijan? A ver. Aquí está. Los deciles en teoría. A ver, vamos a cerrar esto. Ya, ahora sí. Tengo 9 deciles, sí, tenemos 9 deciles, cada decil tiene 10%, sí, pero resulta que acumulando aquí tengo 90, está mal, no, es que del decil 9 al último está el 10% que nos falta. Bien, para cada uno de estos acumulados determinamos el z, el valor z de la tabla, no usando esta fórmula, no, de la tabla.
Y esta X que estamos calculando para cada decil, estamos calculando así, con esto de aquí. Pero ¿de dónde sale esto? Esto sale de la forma normal que usábamos para transformar X a Z. Y hacemos esto. Entonces, todos estos valores de aquí se han calculado con esto de ahí. ¿Listo? Y tomando como Z esto de aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahora, la segunda etapa es de esta tabla, donde están los deciles y los valores que va a tener cada decil, construimos una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias va a tener 10 clases, de la clase 1 a la 10. Y el límite inferior de la primera clase es el dato mínimo, y el límite superior es el valor del decil 1. Y así sucesivamente, como hemos ido hablando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer es contar. Entre el valor 40 y el valor 44.9, ¿cuántos datos hay? Supuestamente son 2 datos. Y si es que ordenamos los datos de menor a mayor, hay que ordenar los datos de menor a mayor. Pero se supone que si trabajamos con esta información, perdón, seguramente se ve bien pequeñita, ¿listo? Con todos estos datos, de todos estos datos, tengo que buscar todos los que están entre 40 y 44. ¿Listo? Entre 40 y 44, aquí está uno, fíjense, ya he pillado. 40 y 44, aquí dice 45, no me sirve. Tiene que ser 44.9, cabalito. Entonces, por aquí tendría que estar el otro valor. 44.9, 44.9, aquí está 42. Entonces, aquí tengo 40 y 42, no tengo más. Entonces, de los 30 datos, ¿cuántos están entre 40 y 44? Solo 2. Y así sucesivamente. Vamos haciendo lo que han aprendido en estadística 1, haciendo esta tabla de frecuencias. Y llegamos hasta aquí, donde si sumamos esto, tiene que ser igual a los 30 datos, ¿no? Hemos hecho una tabla de frecuencias común y corriente, ¿listo? Una tabla de frecuencias común y corriente. Esto de aquí es otra cosa que vamos a ver el lunes de la siguiente semana. ¿Ya? Pero fíjense, aquí no hay nada complicado. Es una tabla de 10 clases. La explicación va a ser realizada con harto detalle la clase del día lunes de la siguiente semana. Les invito a que no falten esa clase, por favor. Pero ya más o menos nos hemos ubicado, ¿no? Con lo que tenemos que hacer. Obviamente, la siguiente semana vamos a completar esto.